Hola, ¿qué tal? Recibe un saludo. Decidí crear en el curso en Blackboard un botón que se llama apoyos, así nada más. En ese botón lo que pretendo es proporcionarte algunas presentaciones o algunos comentarios específicos, ya sea de manera documental o de manera gráfica, sobre los temas que estamos analizando. ¿Cuál es el objetivo? Facilitarte un poco el trabajo, ya que no tenemos una interactividad sincrónica, no estamos frente a frente, salvo las sesiones virtuales. Este próximo miércoles encontrarás una. Entonces, he decidido hacer estos pequeños apoyos para que te resulte un poco más fácil, digamos, la comprensión del tema y podamos estar conectados. Ya tú me irás diciendo por alguna de las vías, de las diferentes vías, como son el mismo correo, WhatsApp, teléfono, etcétera, si te van resultando de utilidad o qué me vas sugiriendo para que podamos ir complementando más el diseño formal del curso que ya platicamos en el inicio. Bien, creatividad que estás en los cielos es la lectura número uno de la actividad que tenías que desarrollar para esta semana. Llegado a este punto, encontramos que ya tienes en claro lo que es la creatividad, lo que es la innovación y con el ejercicio que hiciste anteriormente. Y como consecuencia, ahora vamos a ver cómo interactúan esos elementos con el conocimiento de las organizaciones. El primer postulado que aparece en esta lectura nos dice que la innovación solo puede surgir del desarrollo y uso que se haga de la capacidad creativa que atesoran las personas. Eh, la creatividad nos lleva entonces a generar acciones de innovación, diferentes medidas que pueden ser incrementales, marginales o significativas dentro de no solo de las organizaciones, sino en general dentro de eh, cualquier estructura organizacional. La lectura refiere a varios autores que tienen que ver con aspectos de creatividad, con aspectos del pensamiento. Son bastantes las referencias. Si tienes tiempo, yo te sugiero que te adentres a ellos. El Internet es una herramienta que te da ya la información mucho más procesada, mucho más digerida, pero te va a servir mucho, sobre todo para lo que vamos a ir haciendo a lo largo del curso y el proyecto de investigación que habrás de entregar al final del mismo. ¿Cuáles te puedo recomendar específicamente? No sé, de Bono, Guilford, Busan, Smuts, a lo mejor vamos a quedarnos con estos cuatro, ¿no? Hay tan buen grupo y sería inconveniente que te metieras un poquito a reflexionar sobre ellos. De Bono, por ejemplo, Edward de Bono tiene Sombreros para pensar, Aprendiendo a pensar, Pensamiento lateral, que son textos que yo te sugeriría que los disfrutaras en la lectura del papel y la tinta. De no hacerlo así, pues encontrarás muchos resúmenes, videos incluso este, sobre el pensamiento de Bono. De Bono te habla sobre el pensamiento lineal, el pensamiento lateral. De Bono te habla sobre dos tipos de pensamiento, al igual que hacen los demás. Uno que va siempre es el mismo y otros lo siguen, y otro que toma otro camino. Es un camino creativo para solucionar las cosas, solucionar las cosas. Guilford, por ejemplo, te habla en el mismo sentido, pero le llama pensamiento convergente, ¿sí? Y pensamiento divergente. Guilford te habla, perdón, ya dije, Busan te habla de un pensamiento irradiante, que eso es muy interesante. Te invito a que lo leas. Smoot, por ejemplo, te habla de un tipo de pensamiento que toma lo mejor de todo, un tipo de pensamiento holístico. ¿Qué es lo que hacen en suma todos ellos? Plantear un problema aquí posiblemente, y entonces te dicen que llega alguien y soluciona por este camino el problema. Llega una segunda persona y soluciona el problema como a través de este camino. Llega una tercera persona y cómo soluciona el problema de la misma manera y así sucesivamente. Lo que ellos plantean es por qué no buscas otro camino para solucionar el problema. Esto es lineal, esto es divergente, esto es no holístico, esto es lateral, esto es convergente, esto es lateral, esto es convergente, esto es holístico. Esa es la manera de un pensamiento creativo. Y cuando ese pensamiento creativo lo relacionas con la innovación y le das otro giro y otra experiencia, entonces estamos hablando de un pensamiento disruptivo.
que iremos entrando un poco más al fondo. Estos autores entonces no los pierdas de vista, dales un seguimiento. Por razones de tiempo no podemos hablar sobre cada uno de ellos, pero va a ser muy interesante que podamos irlos revisando a lo largo. La propuesta de esta lectura en particular es ver a la creatividad como una fuente real en la solución de los problemas, como este problema que te acabo de poner. Y pon un problema cotidiano, tu trabajo o tu casa, aquí es casa y aquí es trabajo. Y todos los días vas por esta ruta, que es la ruta más cercana. Pero no te das cuenta que aquí te tardas una hora. Si tú tomaras, en lugar de la ruta que estoy trazando, si tú tomaras esta ruta, ¿sí? Poco, quizá llegarías en menos tiempo. Es más distancia, sí, y aparentemente es mayor consumo de gasolina. Sin embargo, esta ruta te puede representar menor tiempo, menor estrés y menor contaminación a tu medio ambiente. Pero no somos creativos, estamos acostumbrados a pensar lineal tradicionalmente y seguir siempre el camino que ya está trazado. Cobra fuerza este principio de, a través de la creatividad, solucionar problemas cuando se relaciona con el conocimiento y con la innovación. La creatividad en sí no sirve para nada. Un acto creativo debe estar perfectamente justificado. Oye, voy a hacer una puerta octagonal o triangular en la entrada de mi casa. Ok, ¿esa creatividad sirve para algo? Sí, porque soy una empresa de arquitectos, sí, porque soy herrero y las estructuras que hago son triangulares y deben de salir en ese eh, tamaño, dimensión de la puerta. No, pues nada más porque sí. La creatividad a lo loco no sirve de muchas cosas. Revisa a De Bono y vas a entender ahí que ser creativo nada más es generar ideas a lo loco, sino que éstas tengan un aterrice con conocimiento, con innovación, como señala la lectura. Algo importante que también se destaca aquí es que no debe perderse de vista que la innovación no es resultado ni de la casualidad, ni de la suerte, ni del azar, que la innovación, que la creatividad tampoco es un don divino, que es resultado de un proceso de trabajo, es fruto, del esfuerzo, del conocimiento. Y te pone varios ejemplos de varios inventores y descubridores. Te habla de Newton, te habla de Fleming, te habla de Pasteur, te habla de Arquímedes, y te dice que ellos llegaron a lo que llegaron no como obra de la casualidad, sino como resultado de algo que es bien importante, que se llama estar enfocados, de enfocarnos a pensar que podemos mejorar algo, que queremos innovar algo. Y cuando estamos en esa dimensión de querer innovar algo, entonces es cuando la creatividad empieza a hacer su trabajo. Te habla, perdón, te habla en la lectura de las fuentes de la creatividad, de los detonantes de la creatividad, de, de las barreras, ¿no? Que finalmente te pueden impedir cómo llegar, cómo ser flexible, pero también qué barreras son las que nos impiden en el tema de creatividad. Y otro de los muchos autores que te decía yo que encontrarás aquí en la lectura es Richard Florida. Uh-huh. No lleva acento, el nombre es gringo, no es mexicano y no es Florida. Richard Florida te habla sobre las clases creativas, menciona algo dentro de la lectura. En esta lectura de clases creativas, encontramos que no solamente es manufacturar, hacer lo que sucede en muchos países del tercer mundo, sino también hay que generar trabajadores creativos. Porque la competitividad de las empresas responden a la innovación que son capaces de implementar en los productos, en los procesos, en la logística, en todas las áreas. Y eso es gracias a todas las ideas creativas que sean capaces de generarse, de producirse. Pero fíjate que aquí ya viene algo interesante, sobre todo para ti que estás, la mayoría de ustedes no están en empresas, están en áreas que tienen que ver con pastoral. No estamos hablando solo de empresas, estamos hablando de organizaciones.
Las empresas buscan con todo esto mejorar sus ingresos, es un fin lucrativo y también es loable. Las instituciones no lucrativas con fines sociales buscan llevar una mejor calidad de vida a las personas, de sociabilización, de relacionabilidad, etcétera. Pero también hay quienes, como ustedes, se dedican a ayudar a las almas, ¿sí? Ayudar a las personas en una dimensión de mayor trascendencia. Aplica de igual manera. ¿Cómo puede ser alguien más competente en su vida tradicional, humana y en su vida espiritual? Innovando las prácticas de concepción divina y sobre todo de acción hacia las demás personas. Pero fíjate que no es desde la dimensión, desde el dogma. Cuando una persona entiende por qué es importante creer en tal o cual principio, religioso o no, en tal o cual valor, en tal o cual moral, y lo hace parte de sí, entonces su actuar empieza a ser en una congruencia con su pensar y con su decir. Hablamos de seres humanos realmente íntegros. Pero bueno, regresando al tema de la lectura, algo también importante que se destaca y señalan algunos elementos es, perdón, entró la basurita, es sobre las funciones de los hemisferios cerebrales. Una parte de tu hemisferio, de tu cerebro, parte de acá, tiene que ver con toda la parte racional, matemática fría, de toma de decisiones, y la otra parte es la parte creativa, es la parte eh, que te lleva a la sensibilidad, a los colores, la música, las artes, los sentimientos, las emociones. Y esta es la parte precisamente que casi no desarrollamos porque no nos enseñan a trabajar, no nos enseñan, en el caso específico, por ejemplo, de las emociones, no nos enseñan a eh, manejar nuestras emociones adecuadamente. Aprendemos con el paso del tiempo y de los golpes de la vida, aprendemos a dominar nuestras emociones, pero no a trabajar, a manejar las emociones. Hay que desarrollar más esta parte emocional, hay que desarrollar más esta parte creativa. Y no solo para la gente que se dedica al diseño, a la arquitectura, a la comunicación, al arte, para los que se dedican a los números, a la religión y a cualquiera otra de las disciplinas existentes, esto aplica. La lectura, decíamos, nos habla de las fuentes de la creatividad, cómo llegar a generar ideas creativas, motivadores detonantes, ya lo había explicado, eh, aspectos que facilitan y las barreras, ya lo hablamos. Aporta herramientas interesantes para el fomento de la creatividad, es decir, para o nos plantean técnicas orientadas a la solución de problemas. Y también la lluvia de ideas y el Philips 66 y un montón de técnicas que ustedes seguramente ya conocen, pero yo aquí te sugeriría que te centraras en este de Althusser que se llama el TRIS, que es un acrónimo para la resolución de problemas. Es un concepto ruso, después de la caída del muro y cuando estaba prácticamente en la quiebra, había que no dejar caer a la industria específicamente, y entonces en este sentido empezaron a encontrar soluciones a partir de los mismos elementos con los que contaban. El gringo es: ya se averió esta pieza, toma la pieza, tírala y ponle una nueva. El mexicano es: vamos a tratar de resolverla con la pieza que tenemos, solo compremos algunas cosas y arreglémoslo. Y el ruso amolado en ese tiempo decía: pues solo con lo que hay, no puedes tener nada más, tienes que resolverlo. Y entonces eso se vuelve una metodología muy interesante, yo lo he aplicado en algunas consultorías en las empresas con un resultado exitosísimo. Si esto somos capaces de llevarlo al interior de las personas para que apliquen esta metodología, esta técnica, el TRIS, en sus propias vidas, van a aprender a resolver los problemas sin lugar a duda de mayor problema, de mejor manera. Para concluir respecto a es muy breve, este, pues muy básico análisis que estamos haciendo de esta lectura, pero la idea pues es poderte acercar una visión y darte algunas guías por donde poder ir metiendo. Te voy a compartir, que obviamente tú ya lo leíste, ya empecé a revisar algunos trabajos, en el transcurso de la semana tendrán obviamente su retroalimentación respectiva. Dice, cito: hablamos de una perspectiva integradora que contempla a la empresa
como un lugar de encuentro donde se crean unas condiciones para acercar posturas personales en torno a una idea como puede ser la innovación. Que la suma de todas las creatividades de quienes confluyen en esa empresa nos lleven a llevar a la práctica algo innovador. Tradúcela a tus grupos pastorales. Y ahí no estamos hablando de una organización ni lucrativo. ¿De qué manera? Pensemos, no sé, estoy trabajando con un grupo de chavos que están en recuperación, pensemos, adictos a las drogas. Y estamos haciendo un gran trabajo y somos muy creativos, ¿no? Porque lo hacemos con representaciones teatrales, sociodramas, y con dibujos, y hacemos cuentos, y les pasamos videos, y contamos historias, y los ponemos a jugar, dinámicas. Y entonces, para que les caiga el 20 de que pues, no a las drogas, hay un mundo bueno para ellos, su condición anterior no va a determinar su condición futura, es decisión de ellos, etcétera, etcétera. Somos muy creativos ahí, pero estamos tomando en cuenta algo, eso es un punto que te invito a ti a reflexionarlo. Estás haciendo que la creatividad de uno, otro, la podamos sumar para generar un proceso realmente innovador en el entorno social. Es decir, de qué manera esto que ya logramos con estos 20 chamacos lo podamos llevar a su escuela, a su trabajo, a su colonia, a su calle, a nuestra ciudad, a nuestro país o al mundo. Hay ideas, ahorita te hablo brevemente de la ciudad de las ideas, pero ¿de qué manera estamos haciendo innovadores los procesos de una mejora social y de una mejora espiritual? Eso es algo que te invito a que lo reflexiones. Te hablaba yo de las ideas. Hay algo en donde también te invito a que te metas y te va a encantar. El concepto se llama la ciudad de las ideas. Es un festival de ideas con las mentes más creativas del mundo vigentes en el momento en que se realiza ese festival. En todos los países, bueno, en todos, en muchos países, en Francia es muy famoso, en algunas ciudades de Estados Unidos, en Inglaterra, por supuesto, y en muchos lugares. Este festival, la Ciudad de las Ideas, se lleva a cabo en Puebla, por ahí del mes de noviembre, año con año, llevan 4 o 5 ediciones, no me acuerdo cuál, qué número, pero ahí convocan a las mentes más brillantes en todas las disciplinas. Religión, aspecto social, economía, política, cultura, deporte, ciencia, etc. Y cada ponente habla durante 14 minutos y dice lo que está haciendo, lo que ha logrado el proyecto, que es sorprendente. Y dices, ¿cómo algo tan fácil está realmente cambiando el mundo? Yo te invito a que lo busques en internet, festivales La Ciudad de las Ideas en Puebla, y veas algunos de los clips o de las conferencias que estos cuates dan, y ahí sobre todo las que te vaya interesando, te vas con esos autores, ves sus trabajos de investigación, y eso es una riqueza de conocimiento impresionante, no solo para el curso, sino para la actividad pastoral que estás realizando. Y cierra esta idea que te acabo de referir: si la empresa es cultura, dado el marco en el que nos situamos, estaríamos abogando por un modelo de cultura de innovación. ¿Qué tal que tu trabajo sea no solamente ayudar a los demás, ni solamente ser creativos, sino que tu organización, que tu congregación, que el lugar donde tú te estás moviendo sea realmente un modelo de cultura de innovación hacia los objetivos que tienes planteados? De manera concluyente, los autores, la lectura afirma que la cultura de innovación se fundamenta en 3 principios básicos: desarrollo del liderazgo hacia los demás, pero por supuesto hacia ti en términos de cómo administras tus propios proyectos; el diseño de procesos de innovación integrados y flexibles, que estos proyectos tengan realmente una aplicación, está entrando mensajes y por eso lo estoy quitando, y que sean adaptables, por supuesto. Y el tercer y último punto es la confianza en el ser humano, que tanto confiamos realmente en los demás
y en sus ideas para poderlas llevar a cabo en conjunto. Te agradezco mucho tu tiempo, ya son casi 20 minutos, me alargué un poco, pero bueno, esto no es necesario que lo veas de un solo golpe, puedes irlo ahí digiriendo en la medida en la que te pueda ir resultando interesante. Te agradezco mucho el que estés aquí y el que Dios nos dé la oportunidad de podernos comunicar, aunque sea de este medio que a veces es un poco frío. Muchísimas gracias, te deseo una excelente semana y próximamente tú me dirás si quieres que vayamos haciendo estos pequeños clips o algunas otras herramientas que también iremos incorporando. Muchísimas gracias, que estés muy bien.